Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Señor, gracias. Gracias por ponernos al día, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad y por darnos la oportunidad nuevamente el día de hoy de poder transmitir tu palabra para que llegue a todos los que la necesitan. Que hoy escuchemos tu mensaje, Señor, y sea tu voluntad la que queramos hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Les ofrecemos una disculpa porque el día de ayer no pudimos subir el video porque andábamos bien ocupados y la verdad estábamos un poco cansados y nos pusimos a hacer otras cosas y se nos fue el tiempo. Pero bueno, basta de excusas, como siempre digo, y vamos a comenzar con la lectura. ¿Qué vimos el día de ayer? Viernes. Leímos dos capítulos de Samuel, el 20 y el 21. ¿Qué leímos en el capítulo 20? Ok, les he comentado que a mí la personalidad de Joab siempre me ha llamado mucho la atención, siempre se me ha hecho un personaje bastante interesante de la Biblia por la multitud de facetas que nos presenta la palabra acerca de él. Y de hecho en el capítulo 20 volvemos a ver una faceta. En realidad no sabemos si lo que hacía estaba conforme al orden de Dios, aunque pareciera ser que todo lo que hacía más bien era conforme a su voluntad. ¿Por qué? Miren, había un cuate llamado Amasa que había sido el comandante en jefe del ejército de Absalón, el hijo de David, rebelde, el hijo rebelde de David, que quería apoderarse del reino. Cuando David, recuerden que Joab ejecutó a Absalón. Cuando David, puso en paz todo su reino, escogió a Amasa como comandante en jefe, o sea, degradó a Joab acerca de que él era el comandante y puso a Amasa. ¿Por qué lo hizo? No nos los explica la palabra, simple y sencillamente tomó la decisión de que Amasa sería su nuevo general. En esas estaban cuando los filisteos volvieron a atacar al pueblo de Israel y obviamente David mandó a Amasa a que fuera a acabar con esa rebelión. Pasados 3 días, Amasa no dio señal alguna de que si estaba haciendo o no la orden que le había dado David. Por lo tanto, mandó a un cuate que se llamaba Abiatar y a Joab para que fueran a investigar qué pasaba y que acabaran con la rebelión filistea. Cuando iban de camino hacia la guerra, Joab y Abiatar, se salió a Masa, le salió al encuentro. No sabemos tampoco, no lo sabemos, por qué se había tardado tanto en cumplir la orden de David. Así como tampoco sabemos por qué Joab decidió ejecutarlo, porque recuerden que la palabra menciona que inclusive Joab lo hizo de una manera bastante traicionera, porque se acercó a Amasa a saludarlo. La palabra dice que lo tomó de la barba para darle un beso, y en ese momento cuando lo estaba saludando le clavó un cuchillo en la quinta costilla y lo dejó muy mal herido, tan es así que la palabra decía que se estaba revolcando en su sangre el pobre Amasa, que inclusive Joab tuvo que regresar a taparlo antes de que pasara todo el ejército. Y después vencieron la rebelión filistea, pero Joab volvió a quedar como comandante en jefe de las tropas de Israel. Créanme, me da mucha, ¿cómo se llama? Mucha curiosidad saber qué pasó ahí, ¿no? ¿Por qué se dieron estos sucesos? ¿Por qué Amasa ¿cómo se llama? No obedeció la orden de David. ¿Y por qué Joab lo asesinó si David no había dado órdenes de que asesinaran a Amasa? Además, Amasa no había cumplido la orden de David. Está muy extraño, la verdad, la palabra nos deja con la duda acerca de qué pasó en esa situación. Lo único que sabemos de cierto es que Joab volvió a ser el comandante en jefe. Tan es así que, perdón, fue una rebelión, no, híjole, discúlpenme, les di mal el dato acerca de que iban a una rebelión filistea. Más bien iban a... No, perdón, sí, 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 olvídenlo. Esto estaba bien con la rebelión filistea. Pero después dice la palabra que hubo por ahí una sublevación al reino de David de un hombre llamado Seba, que él no reconocía el reinado de David sobre las demás 10 tribus. Entonces, obviamente, Joab fue a cazarlo y lo encontraron. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Eso sí se me olvidó.
Bueno, el chiste es que llegaron a la ciudad, y ahí había mucha gente que desde las murallas, dice la palabra que una mujer inteligente le salió y le gritó a Joab que qué quería, que por qué iba a destruir la ciudad si era una de las ciudades madres de Israel. Y Joab le contestó, no, pues es que yo no lo quiero hacer, nunca yo tal haga esto, sino que lo único que quiero es que me entreguen a Seba. Y esta mujer fue a hablar con el pueblo y le entregaron a Seba, pero solamente la cabeza. Ejecutaron a Seba y se la entregaron a Joab. Y Joab se retiró, ya no le hizo la guerra a esa ciudad. Esto nos tiene que entender a veces que muchos conflictos, muchas cuestiones se pueden evitar cuando tenemos un mediador que sea inteligente. Obviamente nosotros tenemos un mediador ante Dios que es Jesucristo y por eso hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Pero cuando tengamos un problema, lo mejor sería tratar de llegar a una situación pacífica antes de que se hiciera grande y se hiciera una total guerra. Bueno, en el capítulo 21, ¿cómo se llama? Vemos algo también medio horriblito, ¿no? Creo que todos los capítulos de Samuel, los últimos capítulos, están medio sangrientos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque vemos que la tierra de Israel tenía 3 años sufriendo hambre, no había que comer y había una sequía muy grande. Cuando David preguntó por qué pasaba esta situación, el Señor le contestó era por lo que habían hecho con los Gabaonitas. Ok, esto ya lo leímos, lo tendríamos que saber todos, porque dimos una explicación de hecho del pueblo de Gabaón inclusive. Lo leímos allá en el libro de Josué, no creo que ya se nos haya olvidado. ¿Quiénes eran los Gabaonitas? Acuérdense que los Gabaonitas fueron los que engañaron a Josué, que vivían muy lejos y que llegaron con vestidos rotos y zapatos rotos, para que Josué no los destruyera. Y Josué, cuando descubrió el engaño, perdón, los utilizó como aguadores y leñeros del pueblo de Israel. Pero la casa de Saúl, y ellos lo dijeron específicamente, quisieron acabar con los Gabaonitas. Estaban rompiendo el pacto que Josué había hecho con ellos. Y era un pacto que se había hecho en el nombre del Señor. Por lo tanto, aquí tenemos que ver que la memoria de Dios, el tiempo no disminuye la memoria de Dios, ni, ¿cómo se llama? Ni su, ni su sentido de justicia. Ajá. A Dios no le importa el tiempo que haya pasado, porque a Él nunca se le van a olvidar las cosas, ni tampoco su sentido de justicia. Además, el Señor siempre ha dicho que aun y cuando estamos ya perdonados del pecado, no quiere decir que no nos libremos las consecuencias de las cosas que hicimos. Entonces, cuando David le preguntó a los Gabaonitas que qué era lo que querían para que el Señor aplacara su ira con el pueblo de Israel, los Gabaonitas le contestaron que fue la casa de Saúl la que les hizo tanto daño y casi los extermina, y que lo único que querían eran 7 vidas de 7 varones de los descendientes de Saúl, y David les cumplió el capricho. Sí, por ahí habla de los hijos de Rispa y de otra mujer, ¿cómo se llama? Hoy quién sabe qué me pasa, estoy muy cansado, se me olvidan los nombres, pero uno de ellos fue las mujeres de Rispa, acerca de que sí mataron a 7 de sus hijos de Saúl, bueno, en este caso eran sus nietos, y los colgaron en territorio de Gabaón, ¿no? Que por ahí había inclusive una mujer que estuvo desde que estaba la sequía hasta que empezó a llover, no permitiendo que ni animales, ni carroñeros, ni buitres se acercaran a profanar los cuerpos. Y viendo esto, David, la lealtad de esta mujer, mandó a que se descolgaran los cuerpos y que se enterraran donde estaban los cuerpos de Saúl y Jonatán. Tenemos que ver, y esto es bíblico, no es que me lo haya sacado de la manga o que lo haya dicho alguien. Eh, el tiempo no disminuye la memoria de Dios, aunque dice la palabra que Él no- nos borra todos los pecados y no se vuelve a acordar de ellos. De los que sí se acuerda es cuando nosotros ya entramos bajo su cobertura y bajo el pacto con el Señor Jesucristo, ¿no? Bajo nuestra lealtad a Jesucristo. Entonces, todo lo que hagamos de ahí en adelante, por supuesto que el Señor va a tener memoria de ello. ¿Por qué? Porque ya entramos dentro de su pacto, porque ya estamos bajo su cuidado. Y entonces, todo lo que hagamos, dice el Señor, que nos los está anotando en un libro. Ojo, no quiere decir que por eso vayamos a perder la salvación. Lo que sí es la palabra muy específica en señalarnos es que todos esos pecados traen consecuencias, ajá.
Es como si un alcohólico que duró 20 años tomando vino y de repente le entrega su vida al Señor y queda limpio, no quiere decir que en su cuerpo físico no haya tenido consecuencias y que se le vayan a manifestar tiempo más adelante. Ese es un ejemplo muy, ¿cómo diríamos? Muy claro, pero si bien el Señor ya nos perdonó, también dice, ok, pero tú hiciste esto y va a haber consecuencias. Acuérdense lo que le hizo a David, ¿no? Acabó con la vida del primogénito de David y Betsabé. Ahí el Señor aplicó la ley del talión con David, ¿no? Vida por vida. Él había matado a Urías Eteo, bueno, pues tuvo que, el Señor le pidió como retribución. Bueno, no le pidió, el Señor aplicó su justicia y este infante se fue a la presencia del Señor, no se fue al limbo, no se fue al purgatorio, no se fue a ningún lado. Claramente dice la palabra que todos los niños se van al reino de Dios de manera inmediata. Nada de que hay que hacer misas o rezos o rituales o bautizos de emergencia para para ver y todavía para ver si se va al cielo. No. ¿Se acuerdan? Hace todavía, cuando estaba el pontificado de Juan Pablo II, yo me acuerdo que no sé cuántos siglos duró el mito del limbo, que los niños que no eran bautizados no se iban ni al purgatorio, ni se iban al cielo, ni se iban al infierno, sino que se iban a un lugar llamado el limbo, y que después de siglos de esa creencia, Juan Pablo II lo borró de un plumazo. De un plumazo dijo, no, no es cierto, lo firmo yo. O sea, nada más para que vean qué tipo de tonterías dicen y hacen, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca solamente el capítulo 22, que pudiera parecer muy largo, pero va a ser rapidito. Cántico de liberación de David. Habló David al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo: El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos el Señor, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión del Señor por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Y me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostraré misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los alivios de los abatidos. Tú eres mi lámpara, oh Señor, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despoja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce en mis brazos.
Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Te ensanchaste mis pasos debajo de mí. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Clamaron y no hubo quien los salvara, aún al Señor, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuera cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Vive el Señor y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Dios que venga a mis agravios y sujeto pueblo debajo de mí, y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, Señor, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Bueno, es un salmo de alabanza. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión en este día sábado, vamos a comenzar con la segunda carta del buen Pedro, pero antes, ¿qué vimos en el capítulo 5? Luego en los versículos 2 y 3. Ok, Pedro dice que tenemos que apacentar la grey de Dios, la consagración de Dios, los hijos de Dios. Ajá, ¿por qué? Porque a Dios le pertenece. Eh, Algunos hombres han sido designados como subpastores. Lo que no entienden las personas es que les encanta ponerse nombres rimbombantes o decir soy el pastorazo, el apostolazo, el superapóstol, el superprofeta. Es, es, Son tonterías que no es nada bíblico, ¿no? En realidad, el único nombre que pudiéramos ponernos es el de siervos. Y con eso ya es mucho. Y aquí Pedro nos está enseñando que ¿cómo se llama? Que el Señor es el verdadero pastor de la iglesia y que solamente los que están a cargo de esa congregación son subpastores, ayudantes de Dios, por así decirlos. Ajá. Nos dice que aquellos que se dediquen a apacentar la grey de Dios, la congregación de Dios, eh, tiene que ser de manera voluntaria, no forzada. No podemos llegar a cuidar a la grey de Dios. No es algo algo a que los hombres puedan ser obligados por elección o designación. No es que alguien en la iglesia, y eso se da en todas las iglesias, desgraciadamente no han leído esta carta de Pedro, en el sentido de que señalan quién va a ser el pastor o quién va a ser el conferencista o quién va a ser el maestro, cuando en realidad es Dios es el que tiene que, ¿cómo se llama?, designar al hombre para que cumpla con ese ministerio. Pero andan haciendo ahí todas las iglesias concilios, andan haciendo reuniones para ver quién es el nuevo líder de alabanza o quién es el nuevo líder de la enseñanza y todo esto, cuando solamente se tendrían que poner a orar para que el Señor les mostrara a quién ha elegido Él. Ujú. Eh, Esas cuestiones acerca de que no pueden ser ni por elección, ni por designación, ni por obligación, es el Espíritu Santo el que le va a dar la carga y la capacidad a ese hombre que elija para apacentar la grey de Dios, pero debe de tener un corazón dispuesto, ajá, con la capacitación divina del Espíritu Santo, debe de haber una buena disposición humana. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay muchos que el Señor está eligiendo para que dirijan una congregación, para que dirijan o para que apacienten a su rebaño, y va a haber muchos que van a decir, no, yo ya le pedí al Señor que en algún momento me solicitó que fuera yo pastor y me dio miedo, dije, no, es demasiada responsabilidad el que yo dirija una iglesia, que apaciente tu grey, Señor, ¿no? Ahí Dios en su misericordia me perdonó porque no me sentía yo capacitado.
A pesar de los 15 años de estudios que tengo de la palabra del Señor, no me sentía capacitado para dirigir la congregación de Dios. ¿Por qué? Porque conozco mi corazón. Ajá, entonces me dio miedo que el Señor me hubiera designado para pastor y le ofrecí un perdón de rodillas porque en esos momentos no me sentía capacitado, no tenía un corazón dispuesto para ser pastor, a diferencia de que estamos preparando a un muchacho, a un joven, porque él sí tiene un llamado fuerte para ser pastor y Dios lo ha puesto en nuestras manos. Yo pensé que me había librado y el Señor me dijo, no quieres, no te preocupes, vas a preparar a quien va a tomar tu lugar. Y entonces me puso a que lo preparara para, bueno, a mí y a mi esposa nos puso para que lo preparáramos, para que él pudiera ser el pastor de esa congregación. Ajá, bueno, también nos dice que el cuidado de la congregación de Dios no debe de ser por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. Todos aquellos pastores que andan pidiendo dinero, que andan pidiendo diezmos, que andan pidiendo ofrendas, no son más que lobos rapaces que han encontrado la manera de vivir de la palabra de Dios y vivir bien, y que solamente le están robando el dinero que le pertenece al Señor. Esperemos en Dios que tengan oportunidad de arrepentirse, porque si no van a tener una eternidad para tratar de verdaderamente estar con el Señor, pero desgraciadamente no hay segundas oportunidades después de la muerte. El beneficio económico nunca, nunca debe de ser el motivo para cuidar de la grey de Dios. Eh, Híjole, ahí sí está bien duro. Yo tenía un compañero en el instituto que, y no es que se lo reprochemos, sabíamos de su situación económica difícil. Muchas veces le pagamos el dinero del instituto, muchas veces lo invitamos a comer y todo esto, no tenía dinero, pero él anhelaba terminar el instituto porque él decía que quería ser pastor, pero no estaba llamado para el pastorado. Tan es así que cuando obtuvo un papelito que decía él que había cumplido con un instituto bíblico, de inmediato abrió su iglesia, de inmediato abrió su iglesia y lo primero que hizo fue cobrar por las clases que les daba. ¿Dónde está ahorita? No lo sé. No lo sé, se ha perdido en el mundo. Yo no sé si el Señor lo está disciplinando y de una manera muy mala, porque no he volvido a saber de él. Cerró su iglesia, cerró su canal, cerró todas las cosas. Yo espero en Dios que Dios lo esté disciplinando y que él se haya arrepentido porque quiso lucrar con la palabra del Señor. Pero también, cuando nosotros leamos la primera carta a Timoteo en el capítulo 5, versículos 17 y 18, ahí sí dice también que aquellos que se dedican 100% al cuidado de la congregación del Señor, al cuidado del rebaño del Señor, sí deben de ser sustentados por la iglesia. Claro que sí, los que se dedican 100% a compartir la palabra del Señor, sí deben, ¿cómo se llama? Eh, Ser sustentados por la iglesia. Ok. Otra cosa que tenemos que aprender y que más bien que aprendemos del capítulo 5 de Pedro, de la primera carta de Pedro, es que los que cuidan la grey de Dios deben de ser un ejemplo, no deben de ser dictadores, deben ir al frente de la congregación y que no deben de dejar atrás a las personas. Ajá, ellos deben actuar como si la congregación les perteneciera. Ellos se tienen que convertir en un líder y con su ejemplo enseñar a la congregación a que se comporten como debe de ser. Ajá. Miren, si nosotros, si muchas iglesias cristianas, no estoy hablando de las demás, estoy hablando de iglesias cristianas, ¿cómo se llama? Siguieran estas recomendaciones, estas tres instrucciones que se nos da Pedro. Acuérdense, la primera es que se acabaría el desgano o la pereza, con lo que leímos hace poquito, con lo que comentamos. La segunda es que se acabaría la comercialización del evangelio. Y la tercera es que el autoritarismo y el oficialismo de la iglesia también se acabaría. Y con eso se acabarían muchos abusos en la iglesia cristiana. Y si creen que esto está duro, espérense a que leamos el primer capítulo de la segunda carta de Pedro y escrito está. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz les sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Partícipes de la naturaleza divina.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están entre ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no les dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Híjole. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Porque no nos hemos dado a conocer, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Híjole, bueno, entre mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios pertinentes acerca de este capítulo, pero tan solo lo que dice al último: la profecía es privada, la profecía ya está dada. Entonces, todos aquellos que les quieran dar profecía a ustedes, otra vez, tengan cuidado, compárenlo con la palabra de Dios, porque si no están cayendo presa de lobos rapaces. Señor, gracias, gracias porque nos muestras con claridad cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito, Señor, cuál es tu sana doctrina, cuál es el amor con el que nos has cuidado, porque a ti te pertenecemos, Señor. Sabemos que no estamos ya nada lejos de ti, sino que estamos en tu presencia constante contigo, porque sabemos que nos has perdonado, porque nos tienes un lugar allá arriba especial para cada uno de nosotros, que hemos decidido depositar nuestra fe en Jesucristo, reconociéndolo como Señor y Salvador. Y solamente a ti, mi Dios Padre Todopoderoso, a ti, mi Señor Jesucristo, y a ti, Señor Espíritu Santo, le damos toda la honra, la gloria y el poder que sea por los siglos de los siglos. Que nunca más nos inclinaremos ante ídolos de yeso, ni imágenes, ni ninguna otra cosa que adore el hombre, porque sabemos que son abominación en contra tuya, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios celoso, pero eres un Dios fuerte y además eres un Dios misericordioso para todos aquellos que quieran llegar a ti. Gracias te doy, mi Dios Padre Todopoderoso, gracias te doy, mi Señor Jesucristo Salvador, y gracias te doy, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos en el video del día domingo. Cuídense mucho, hasta luego.